México Bautista Santiago Quique. Pues bueno, vamos a tener la bendición de compartir con ustedes dos artículos de fe, dos doctrinas bíblicas bautistas que les van a servir como preparación ahora que se organicen como iglesia. De hecho, me llama la atención que de la ley y el evangelio, pues en realidad ya lo han de haber revisado a detalle con el estudio de Hebreos que tuvieron con el hermano Luis Pacot, pero nos va a ayudar a enfocarnos un poquito más en el otro. Ahora sí, ya revisé más a detalle las citas para leer nada más las claves y que nos alcance el tiempo para los dos artículos del día de hoy. En cualquier momento, alguna duda de alguna de las palabras que se usan o algún concepto que no se entienda, con mucho gusto. Pero antes vamos a ponernos en manos de Dios para este tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de meditar en tu palabra, de nutrirnos de ella, Señor, que tu palabra es nuestra única fe, nuestra única norma en la vida, Señor. Gracias porque nos has dado este privilegio de recibir tu gracia, conocerte. Y Señor, también te agradezco por la vida de tantos padres en la familia, Señor, pero también padres espirituales. Te bendigo y te doy gracias por la vida de tus siervos, igualmente, Señor, aquí. Y gracias porque en tu misericordia nos trajiste con bien. Ayúdanos a entender lo que tu palabra nos dice, Señor, para compartirlo a otros también y que tu amor, la verdadera doctrina, Señor, sea expandida conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy en día ya tengo 37 años, gracias a Dios. Ya me veo más, como los genes de mi mamá son de un poquito calvitos mis tíos y yo también, de mi modo. Y gracias a Dios, pues el Señor me ha dado el privilegio de tener tres preciosos hijos, pero también, como decía, uno tiene padres espirituales en la vida, ¿no? Entonces, muchos de ustedes no lo saben, pero el hermano Juan Pacot me bautizó cuando yo tenía 15 años. Pedí ser bautizado y pues tuve la bendición de que mi hermano fuera quien administrara el bautismo. Pero lo principal pues es el Señor Jesucristo, el que nos ha dado de su gracia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, hoy tocan los artículos de la ley y el evangelio y una iglesia verdadera. Para una hora, la verdad, son temas muy amplios, entonces lo vamos a hacer un poquito ágil. Les voy diciendo algunos que lean varios versículos. Igual para que ustedes también participen, quien tenga su Biblia ahí a la mano, la Reina Valera 1960, nos ayuda, por favor. ¿Le puedes dar ahí, hermano, por favor? Dice, creemos que las escrituras enseñan las escrituras que la ley de Dios es la norma eterna e invariable de su gobierno moral. ¿Qué significa eso? ¿Qué está bien y qué está mal? La moralidad. Hoy en día la moralidad la quieren hacer muy relativa. No, pues está bien que los jóvenes vivan un tiempo juntos y luego ya se casan. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña la pureza. Que Dios es santo, nosotros solo debemos ser santos. Pues tantas cosas tan aberrantes, muy tristes, porque pues, la palabra de Dios no es recibida, no es aceptada por nuestra sociedad. Y nosotros, dice la palabra de Dios, debemos ser como luz en este mundo. Entonces, en la carta de los Hebreos, ustedes vieron con nuestro hermano Luis seguramente que los judíos en los tiempos del Señor entendieron mal el propósito de la ley. Ellos pensaban que la ley era para salvarse, y no, la ley Dios la dio para que nos diéramos cuenta de los pecadores que somos y lo santo que es Él. La ley ceremonial, todos los sacrificios que se mandaban ahí, la ley, las leyes dietéticas, que hoy en día, en base al Nuevo Testamento, se da el concilio en Jerusalén, donde los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, determinan que no es necesario ya guardar todas esas leyes dietéticas, que pues, los romanos estaban acostumbradísimos a comer cerdo, los mexicanos también son mucho el taquito de trompo, todas esas leyes que no son malas, la verdad. Algo que me llama la atención, tuve un amigo que estudió con rabinos, él era pentecostés, y me platicaba cosas interesantes que uno las ven en los libros cristianos bautistas de las costumbres de los judíos. Por ejemplo, ¿por qué se hacía la circuncisión al octavo día? Y uno dice, pues quién sabe, ¿verdad? Dios en su sabiduría lo puso ahí. Los estudios cardiológicos han encontrado que al octavo día el corazón del bebé ya se encuentra estable para recibir la circuncisión. Entonces, en aquellos tiempos, hace 3.000, 4.000 años, 3.500 años que se dio la ley, los seres humanos no había cardiólogos, ¿verdad?, que estudiaran eso.
pero Dios ya sabía, Dios conoce nuestro cuerpo perfectamente. Entonces también la prohibición de usar ciertas posturas, la prohibición de comer carne y luego leche, todo eso provoca indigestión, o sea, todas esas cosas. Por eso dice el apóstol Pablo, la ley es buena, pero no es para salvarse. Los fariseos pensaban que cumpliendo la ley perfectamente, que según ellos, porque en realidad nadie la puede cumplir, el único que la cumplió fue el Señor Jesucristo, y Él es el que tomó nuestro lugar, es lo que vamos a ver sobre el mediador. Entonces la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, es perfecto, no tiene ningún error. Dios nos la dio por amor, para que nos diéramos cuenta de cuánto necesitamos de Él, pero no la dio para salvarnos. Ahora, la ley moral, es decir, donde en el Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, principalmente en Deuteronomio, donde se dan las leyes morales, de que no debía haber pues el incesto, la relación entre familiares, la violación, pues cosas para nosotros quizá un poco obvias, pero en los tiempos del Señor, en los tiempos de Moisés, los otros pueblos lo practicaban como si fuera cualquier cosa. O sea, las relaciones con mujeres muy, muy menores, no cuidar la higiene en los tiempos del periodo de las mujeres, todo eso sí está vigente, la ley moral. Obviamente cuando el Señor habla sobre la homosexualidad, y lo viene a reiterar en Romanos, el Señor Jesucristo no vino a quitar la ley moral, es decir, lo que está bien y lo que está mal, el matrimonio, que Dios aborrece el divorcio, todo eso, lo que nos enseña qué considera Dios bueno y santo y qué considera malo y aberrante, sigue vigente. Y el Señor dijo, yo no vine a quitar la ley, sino vine a cumplir, el Señor Jesucristo. Incluso nos puso el estándar más alto, porque no se había entendido, bueno, si yo le doy carta de divorcio a mi esposa y ya me caso con otra, pues yo sigo estando dentro de la ley. No, Dios quiere un corazón convertido. Es el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios quiere que nuestro corazón sea transformado por su espíritu. De hecho, cuando conocí a nuestro hermano Simbrón, le digo, qué bonito nombre escogieron para la iglesia. Me dice, bueno, pues ahí yo creo que Dios me inspiró. Fruto del espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De hecho, los colores del logotipo son los frutos, ¿no? Ahora hoy nos platican cuál es padre. Está muy interesante. Mi esposa es más observadora que yo, pero lo vi y los empecé a contar y dije, se me hace que es por las características del fruto del Espíritu. Entonces, la ley es eterna, invariable de su gobierno moral. O sea, Dios determina lo que está bien y lo que está mal, no la sociedad, no el gobierno, la palabra de Dios. Alguien que nos ayude, por favor, ahí buscan Romanos 3:31. Si gustan de acá, hermana, si lo tienen a la mano, Romanos 3:31, lo pueden buscar. Hermano Mateo 5:17. Nada más estar en negritas son las que vamos a leer para ir un poquito más rápido hoy. Romanos 3:20-21. Si quiere usted mismo, hermana, tenga el de Romanos 3:20, pero primero leemos Romanos 3:31. Y nuestro hermano Mateo 5:17. Si gustan ir, tenlo listo el que sigue. El 3:31, ¿verdad? Sí. Incluso es una sola persona, porque todo está en Romanos 7. Romanos 3:31 dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Juan 3:20. Sí, si gusta de una vez, Sí. por favor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley y por los profetas. Así es. Entonces nuevamente ahí nos está diciendo, la ley Dios no nos la dio para ser salvos. La ley apuntaba a la santidad de Dios y que necesitamos de un Salvador que desde el Génesis 3 estaba anunciado. Sí, por ahí el video, nuestra hermana Andrea les compartió eso. Mateo 5:17, ¿lo tiene, por favor? Sí, no se preocupe. Entonces, otra cosa importante en lo que nuestro hermano ahí ubica el versículo, nuestro hermano Paco nos podría platicar, quizá le tocó verlo, a mí me tocó verlo en fotos, que hubo un periodo en el que la influencia del adventismo en Estados Unidos y también en México, que ellos guardan la ley, incluso ellos, si no guardas el sábado, si no guardas las dietas, si no eres vegetariano, pues te hacen a un lado, ¿no? Y hay otras enseñanzas pues falsas. Son personas muy respetables,
el hermano Samuel, sé que tiene amigos que son adventistas, pero el ser amigo de alguien que sea católico, que sea adventista, no significa que digamos, no, pues tu doctrina está bien, ¿no? La doctrina debe ser la palabra de Dios. Entonces, en los tiempos de, creo que los 1920, uno lo ve en internet, hay iglesias que decía Iglesia Bautista Novotestamentaria, y luego ya fruto del Espíritu. Entonces, ese Novotestamentaria era una forma de aclarar, nosotros creemos en el Nuevo Testamento también como palabra de Dios, no nos quedamos en la ley, que dice en Gálatas, de Cristo os desligasteis, los que se quieren justificar por la ley. Es decir, había judíos que decían, bueno, sí creo que Cristo es el Mesías, pero tengo que seguir guardando la ley, si no Dios no me va a aprobar. No es cierto, nadie puede ser aprobado por las obras de la ley, es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Listo, hermano? Listo. Por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, hay un hermano abogado, quizás nos podría decir, abrogar es como derogar o quitar una ley. El Señor no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y Él vino a mostrarnos cómo era una vida santa, por eso Cristo es nuestro ejemplo. Nos dio el ejemplo de cómo cumplirla. ¿Perdón? Nos dio el ejemplo de cómo cumplirla. Así es. Romanos 7, hermana, ¿lo tiene? Sí. 7, 12, y luego el 7, 7 y luego el 14. Por favor. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora es muy claro. Viene a reiterar lo que hemos estado comentando. En el número 2, la ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Puedes leer el 7, 7, por favor? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no puede encerrarse. Como les digo, en los tiempos de los romanos, para ellos el aspirar a más dinero, a más posesiones, pues era algo muy normal. Y si el otro le va mal y no tengo misericordia, para ellos era lo más normal. Entonces, cuando ya hacen la fusión con la cultura judía, se dan cuenta de lo alto de la moralidad del judío, que Dios les mandaba que fueran misericordiosos, pero que tampoco lo eran y que nosotros a veces tampoco lo somos y debemos ser. Por último, hermana, ¿puede del 14 mismo? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido a pecar. Así es. Eso ya es más relacionado con el que sigue, pero también viene a reiterar, nosotros no somos capaces de cumplir la ley, como lo sabemos. Incluso que quisiéramos decir, no, ya no voy a ser envidioso, ya no voy a desobedecer a mis padres, en el caso de los jóvenes, o ya no voy a pecar contra Dios, solamente en el poder del Espíritu, y aún así, cuando caemos, dice que vayamos a Dios y pidamos perdón. ¿Puede leer 8, 7, 8, hermana? Romanos 7, 8, Porque 7. los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, es la única causa de incapacidad de cumplir los preceptos de la ley, de ella, que atribuye las escrituras al hombre caído de naturaleza pecaminosa de esto. Es decir, hoy en día hay personas que pues pregonan, no, pues es que tú no tienes la culpa, los psicólogos, o las respuestas están en ti para vivir una vida buena, ¿no? La Biblia nos enseña muy claro que la respuesta no está en nosotros, la respuesta está en la palabra de Dios, que nos dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él puede transformar nuestra vida y entonces realmente mostraremos el amor de Dios. Muy bien. Ahora la gente gasta en los psicólogos leyendo la palabra de Dios. Así es, y también pues el consejo de... Esto es gratuito. Así es. Nada como meternos en la palabra de Dios. También Él nos da siervos, a su pastor, a su esposa, para darnos el ejemplo y también tener la confianza de acercarnos. ¿Sabes qué, hermano? Estoy teniendo esta lucha, esta prueba, que sea algo pues, desde nuestra juventud, también ya en la vida adulta también hay muchas luchas en nuestra vida. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? Sí. Bueno. Número 4, libertarnos de la paz de la ley y restituirnos mediante el intercesor a la obediencia de la santa ley es un objeto de los principios propuestos en el Evangelio y también de los medios de gracia relacionados con el establecimiento de la iglesia. Ahí sí está muy académico el lenguaje, pero básicamente los medios de gracia, ¿cuáles son? La palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo y las ordenanzas, pero principalmente esos tres. ¿Cómo conocemos el Evangelio? El mismo Evangelio, la palabra de Dios. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro Padre? Por medio de la oración.
¿Y quién es el que nos lleva a la salvación? Que la gracia de Dios nos alcanza, nos convence de pecado, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ninguno de nosotros seríamos salvos. Él es el medio de la gracia que Dios da. Si lo tienes ahí, hermana, Romanos 8, 2 al 4, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Pues queda muy claro, nuevamente. Si nosotros, ahora también el apóstol Pablo, después en Corintios, habla del cristiano espiritual y el cristiano carnal. Es decir, por la gracia de Dios, una vez que somos salvos, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero si nosotros desobedecemos a Dios y pecamos contra Él, no dejamos de ser salvos, pero no crecemos espiritualmente, incluso les damos mal testimonio. Pues se dice que es cristiano y mira cómo se comporta, ¿verdad? Y tanto fuera de casa como en casa, que también esa es la lucha en ocasiones, que podemos presentar una cara en el mundo muy santa y en casa tener nada que ver. Bueno, vamos a muy buen tiempo porque me interesa más meternos en detalle en el mero último punto del siguiente artículo. Antes de pasar ahí, ¿alguna duda, hermano? Entonces aquí nuevamente lo estudiaron en la carta de los Hebreos. La ley de Dios es perfecta, es santa. Sobre todo nosotros como cristianos debemos de estar estudiando. Cuando vemos, pues que dice que los animales limpios, los animales sucios y cómo eran los sacrificios, pues nos enseña de cómo la reverencia a Dios en el templo, la limpieza con la que los sacerdotes judíos llevaban las cosas, pues nos habla de cómo debe ser nuestra conducta en la congregación. O, como dice el apóstol Pablo, que fue fariseo, fue estudiado en la ley, que todo se haga decentemente y con orden. Hoy en día hay iglesias donde parece que es una pachanga, disculpen el término, y la palabra de Dios dice que si voy a cantar en el Espíritu, debo cantar con entendimiento, porque si viene un visitante y aquí parece un reventón y no entiende ni lo que estamos cantando, no se lleva un testimonio de la santidad de Dios, del perdón de Dios, de la salvación que Dios le está ofreciendo. Entonces, como congregación, yo me siento muy agradecido, que sé que mi hermano tiene eso muy claro, pero ustedes, conforme en los departamentos, en los jóvenes, etcétera, siempre que se entienda que debemos cuidar el orden dentro de la congregación. Y al decir la ley y el evangelio, quiere decir que sí, Dios nos dio la ley para que conozcamos qué es bueno y qué es malo, pero la salvación vino a través de la sangre de Cristo. Solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. ¿Continuamos, hermano? Adelante, hermano. Sí, no, para eso estamos en lo que podamos servir. La famosa comida kosher que se le llama, es eso que no mezclaban la leche con la carne y todo eso. Todas las leyes dietéticas, sí. Ah, ok. Ahora, hay muchos. Ya saben, porque tenía mucha duda en eso. Sí, no, incluso se tenía, en teoría, ¿verdad? Hay muchos alimentos que ustedes los ven con una U, con un círculo. Esa es una unión de rabinos que se suponen que hacen inspecciones a las empresas de alimentos. O también ahí dicen kosher, pareve, algo así. Ajá, entonces, sí, por ejemplo, los campos debían de cultivarse 6 años y descansar el año del jubileo. O sea, un año, cada 7 años, el séptimo año no se debía trabajar la tierra para que la tierra se regenerara. Pero todo eso es porque Dios es sabio, Dios sabe cómo funciona la tierra. Por eso nos va como nos va, porque no somos sobrevivientes. No, digo, si hay mucho alimento kosher, pero el propósito de Dios es sobre todo salvar, transformar nuestro espíritu. Ahora, una vez me dijo una hermana que estaba estudiando su doctorado en sociología, una conocida de mi esposa, dice, yo creo que el cristiano también debe ser mayordomo del cuerpo. Es decir, si tengo malos hábitos, si tengo diabetes, pues debo de cuidarme, ¿verdad? Puede ser que sea hereditaria, ni hablar, ¿verdad? O alguna enfermedad congénita, pero en la medida de lo posible debemos cuidar nuestro cuerpo, y es cierto, yo creo que es muy válido porque somos templo del Espíritu. Exacto, que debemos cuidarnos. Ahora, si un hermano tiene una situación así, pues tampoco podemos juzgarlo, ¿verdad? Animarlo, orar por él, ¿verdad? Si tiene algún mal hábito, hay que orar por él, y si hay esa confianza, animarlo, pero no meternos ahí en una situación que no. Pero sí, los alimentos kosher pues, son buenos, pero para nosotros no son obligatorios. Lo que sí no es muy común, y más aquí en Nuevo León, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén dice que os guardéis de fornicación, pues, obviamente de la infidelidad o de las relaciones antes del matrimonio, de ahogado y de sangre. Entonces,
estrictamente hablando, los cristianos no debiésemos comer una morcilla, que es sangre, porque la sangre tiene mucho riesgo de dar enfermedades. Yo tampoco me pongo en un plan así fariseo, pero sí está ahí en el Nuevo Testamento donde se nos indica eso, ¿no? Pero la gracia cubre, ¿sí? Ahora, a veces las personas lo hacen por ignorancia. Llegamos a un lugar aquí, cualquier lugar, Nuevo León, y hoy pues voy a comer morcilla. Tampoco por eso ya debemos condenar a las personas, pero si estudiamos la palabra de Dios, todo eso lo encontramos ahí en el libro de los Hechos del Concilio de Jerusalén. Continuamos, hermano. Un comentario, si me lo permite. Claro. Cuando vamos a la ley y el Evangelio, no perder de vista, porque también he escuchado algunos expositores que dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el apóstol Pablo. Y entonces dan a entender como que ya no tenemos la responsabilidad moral ante Dios de cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, lo que nos está enseñando, nomás que nos quede claro, efectivamente, como seres humanos, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, es imposible cumplir los mandamientos, por más que nos esforcemos. Así es. Y ahora que somos cristianos, a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, podemos obedecer, no toda la ley, porque no la obedecemos toda, ojalá así fuera, ¿va? Pero estamos ante Dios moralmente, somos responsables de cumplir esos mandamientos. Así es. Todos, porque, insisto, hay algunos expositores que dicen, ya los mandamientos no tienen vigencia porque estamos con la gracia, y toman eso para decir, yo soy muy enfático porque a mí me da mucha tristeza hermanos que no vienen desde hace años, ¿verdad? Que lo hemos estado tratando de exhortar, y que dicen que no es pecado no guardar el cuarto mandamiento, ¿verdad? De venir al templo todos los domingos. Congregarse el día del culto. Y ellos dicen, es que ya con que vea un video de un sermón ya cumplí. Y no están entendiendo que seguimos siendo responsables, no nada más de ese mandamiento, todos, pero seguimos siendo responsables ante Dios de tratar con la ayuda del Espíritu Santo, insisto, que ya mora en nosotros, obedecer todos los mandamientos en la medida de lo posible. Pero son, o sea, lo toman, es que ya no estoy bajo la ley, ya estoy bajo la gracia, entonces ya no tengo que ir al templo, no tengo que guardar el séptimo día, y así toman otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante nada más separar eso. Sí, no, definitivamente el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen curso. Entonces, y también el Señor dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, es decir, que entiendan que me necesitan a mí, necesitamos creer en el Señor Jesucristo, pero si no hay una evidencia de una vida transformada, dice el apóstol Juan, algunos salieron de nosotros para que fuera manifiesto que no eran de nosotros. Si una persona no tiene el deseo de congregarse con sus hermanos, cuando no tiene un impedimento físico, esa persona debería cuestionarse, ya sea que sea salvo o que está pues, como un cristiano que está apagando el espíritu. Y la verdad es que dice el apóstol, puede ser salvo como si fuera una hojarasca, pero Dios quiere que sobre nuestra vida construyamos una vida sólida en el Espíritu de Dios. Entonces sí, no congregarse cuando no hay un impedimento, pues sí, es pecado, porque Dios manda que nos congreguemos y que nos exhortemos como hermanos. Si hay un impedimento, mi mamá hace poco mi mamá tiene 71 años, nada más se recuperó, la dieron de alta y el otro domingo ya estaba en el templo, porque hay ese deseo de estar con los hermanos, de animarnos, de escuchar la palabra de Dios. Pues sí, yo no tengo el gusto de conocer a toda la congregación, pero si no tengo un impedimento, yo lo animo a que se congregue. La Iglesia de Cristo, las ordenanzas bíblicas bautistas, sobre todo, pues es la palabra de Dios la que nos manda cómo debe ser una iglesia. Adelante, hermano, por favor. Gracias, hermano, muy buena precisión, porque sí, a veces nos queremos agarrar de cualquier concepto para justificar un estilo de vida laxo y no es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia menciona que Dios ve la intención de la persona. Así es. Sí, a Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Creemos que una iglesia verdadera de Cristo es, número uno, una congregación de creyentes en Él, bautizados después de una profesión de fe. Hay denominaciones que igual los respetamos, los amamos, predican el Evangelio en cuanto al arrepentimiento y la fe, pero en el tema del bautismo pues están equivocados. Los luteranos, los presbiterianos,
Ellos creen que por la promesa de Dios de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, deben ser bautizados tus hijos de bebés. Pero no, en el Nuevo Testamento todo el testimonio, el ejemplo mismo del Señor Jesucristo es: yo decido obedecer a Dios, me bautizo. Y todos los demás ejemplos en el Nuevo Testamento es de personas que profesaron su fe en Cristo y entonces fueron bautizados. Los niños pues son parte importante de la iglesia, pero miembros de la iglesia deben ser solamente los que ya con conocimiento de pecado se arrepintieron y entonces después de la profesión de fe fueron bautizados. Incluso en muchas congregaciones, en nuestra iglesia es el caso, se dan estudios de nuevos creyentes antes del bautismo porque hay mucha confusión hoy en día. Muchas personas pues vienen de la iglesia católica romana, entonces es importante que conozcan que están creyendo, como los estudios que están teniendo ustedes. Igual, como ya son menos versículos, si gustan levantar la mano, quien guste, Hechos 2, 41, 42. ¿Alguien más? Hechos 14. Bueno, sí, voy a decir para vernos más rápido, si alguien por alguna razón no trae la Biblia a la mano o trae alguna situación de salud, no quiere leer, me dice lo que está pasando. ¿Quién? ¿Tu hermano? Hechos 2. ¿Qué? 41, 42. Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ustedes creen que un bebé puede perseverar en doctrina? Todavía no tiene uso de razón. Entonces ahí es muy claro. Número 2, unidos en las doctrinas del Evangelio, comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras. Ahí no dice conforme a lo que diga la Biblia de Monterrey, ni la Convención Nacional, ni la Convención Nacional, ni incluso lo que diga el pastor Simbrón, dice conforme a las Escrituras. Es bien importante. Me gusta que en la página de Facebook dice ahí, somos una iglesia bautista ortodoxa, es decir, que se apega a la palabra de Dios como única norma o dogma de fe y práctica, y damos la bienvenida a quien guste venir, pero eso es lo que cree esta iglesia, y siempre debe ser así. Eso la verdad me da mucho gusto, hermano. Hechos 14, 22 y 23, por favor. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Okay. Ahí nuevamente en el punto 4 lo vamos a leer, pero pues es muy directo, es decir, ya hay una doctrina definida, no hay un evangelio nuevo que nos agregue cosas, o incluso nuevos libros. Es muy triste, pero me imagino que por la situación de que hay cierta permisividad ahí, yo tengo un compañero de trabajo en Inglaterra, obviamente nada más lo he visto en algunas juntas, y él es mormón. Entonces en el libro de Mormón hay un pasaje, no me acuerdo en qué libro, no me interesa mucho eso. Sí lo estudié en su momento, pero dice ahí: no creáis que porque leéis una Biblia tenéis todo el testimonio de Dios. Pues obviamente es una invención de este hombre José Smith, el profeta de ellos. El hermano Samuel en alguna ocasión lo mencionó que el padre o algún familiar de él practicaba la brujería. Entonces cuando ya murió, y pues como la mayoría de la gente era cristiana en aquel tiempo, pues ningún pastor quería ir a hablar, ¿verdad? Ya cuando por fin se animó uno, creo que era presbiteriano, nos decía el hermano Samuel hace muchos años, nos dio ese estudio ahí los jóvenes, estaba ahí el féretro, ¿no? Este hombre descendió a los infiernos porque muchas veces se le habló del evangelio y nunca quiso arrepentirse de su pecado de brujería. Entonces como que eso fue un trauma para esta persona, que entonces empezó ahí a inventarse cosas de que no, ve a tal lugar, ahí está un libro, el ángel morón, y cuántas personas no ha engañado. Entonces nosotros tenemos una... Digo, moralmente sí procuran seguir los principios de la Biblia, pero la verdad es que por ser muy morales o ayudar a otros o hacer obras de caridad, nadie será salvo, lo vimos. Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, la verdad es que es la gracia de Dios que nos concede estar en una congregación como esta, donde se enseña solamente la palabra de Dios, que nunca debemos de hacerlo así.
Efesios 4:5. 4:5, ¿eh? Sí, Un Señor, una fe, un bautismo. así es. Hay un solo Señor de esta iglesia, el Señor Jesucristo, y de cualquier iglesia verdadera. Una fe, es decir, una doctrina y un bautismo. Ahí se refiere tanto al bautismo del Espíritu como al bautismo conforme a las Escrituras. Bueno, lo van a ver en los siguientes domingos, con el favor de Dios. Bautismo por inmersión solamente. La palabra bautismo significa sepultar. Sepultados somos poner en el bautismo para la semejanza de su resurrección. Muero a la vida vieja y vengo a la resurrección de vida en Cristo. Mateo 28:20, yo creo que la mayoría nos damos de una parte de memoria, es la gran comisión, pero dice ahí que el número 3, reconociendo a Cristo como la única cabeza, tomando la Biblia como su única regla de fe y práctica. Mateo 28:20, ¿quién nos ayuda? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luis, ¿nos ayudas con Colosenses, por favor? ¿Lo tenía, hermana? ¿Lo tenía usted? No. Ok. Vamos aquí con la mano para no quitarles más tiempo y dejamos un tiempo para preguntas y otras. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Es decir, en la Santísima Trinidad, el Padre determinó enviar a su Hijo y que fuera completamente hombre para identificarse con nosotros, para que su sacrificio fuera válido, y completamente Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Hay quienes creen, no, pues Jesús mientras estuvo en la tierra no era Dios, pues entonces ¿cómo hacía milagros? ¿Sí? Él es la única cabeza de la iglesia. Hay algo interesante, igual se los digo por si algún día les toca. Dice, el primogénito entre los muertos, es decir, el primero que entre los que murió, resucitó para ya nunca morir y ascender al cielo. Elías fue arrebatado, Lázaro revivió pero volvió a morir. Entonces son ejemplos que Dios dio de todo su poder para redimir el cuerpo y el alma de las personas. Hay un pasaje, no recuerdo la cita exactamente ahorita, pero donde dice, entonces los que se bautizan por los muertos, ¿por qué se bautizan por los muertos? Y de ahí los mormones, nuevamente, los testigos de Jehová también tienen sus herejías respecto a la persona de Cristo, pero en este tema que están estudiando sobre la iglesia verdadera, cuando vayan a estudiar el bautismo, la costumbre de bautizar, es decir, de que alguien pues se sumergía y se levantaba, no solamente la hacía el cristianismo, también algunas religiones del Medio Oriente, pero ellos lo hacían pensando en sus dioses. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de esto, se refiere, si ellos, los paganos, se bautizan por los muertos, ustedes, si lo van a hacer es porque debe ser una evidencia verdadera de su vida. No es que pues me bautizo por mi abuelito para que él también se vaya al cielo. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia es muy clara que la salvación es personal. Cada uno da cuenta de Dios sobre sí mismo. Entonces, significa que ellos se bautizaban por los que ya estaban muertos. Lo hacen los mormones, pero pues eso es una aberración. Eso no enseña. Esa era una costumbre de los griegos, de los romanos, conforme a sus religiones, no era una práctica de los cristianos. No, pero digo, no. Por eso lo hacían ellos. Por último, pero este punto es el que más me interesa, nos quedan 20 minutos y abundar un poquito en ello. Antes una pregunta, hermano. Sí, hermano. Aquí en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, o sea, la ley, ¿verdad? Que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Se refiere al Espíritu Santo? Pues es que el Señor mismo dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque la presencia del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, dice Romanos. Y no se refiere solamente a la ley, sino a todos los mandamientos del Señor Jesucristo. Es decir, la ley de Dios permanece, como nos decían los hermanos Esteban, pero el Señor Jesucristo amplió. ¿Sí? Incluso hay algunos dichos, por así decirlo, que no quedaron en los evangelios, pero luego vienen en las cartas del apóstol Pablo. Dice, y recordar los dichos del Señor, se refiere a Cristo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces esa era una enseñanza entre los cristianos del primer siglo, que aunque no la vemos pues, ni en la ley ni en los evangelios, se recopiló entre los apóstoles y ahí está. O sea,
El Señor Jesucristo, una de sus características principales era la generosidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Y así, o sea, todos los mandamientos del Señor, cuando te sientes, cuando hagas banquete, no invites solamente a los que más te quieren, sino invita al que no puede pagar. Todos esos mandamientos que el Señor nos dio también se refiere a eso. Todas las cosas que yo os he mandado, porque el Señor como autoridad, como Dios hecho carne, dejó muchos mandamientos, ¿verdad? Las parábolas. Se está despidiendo de los apóstoles para ascender y les da esa tarea de enseñar lo que Él les había enseñado a ellos. Ok. Muy buena pregunta, hermana. Gracias. Les decía, esta frasecita que ven aquí, hoy en día es una polémica bien grande entre los hermanos metodistas, los hermanos bautistas en Estados Unidos, donde dice cuyos oficiales bíblicos, o sea, la enseñanza de la Biblia, son pastor u obispo y diáconos. Entonces dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre de la mujer, y no significa que el hombre valga más que la mujer, sino que Dios designó en la iglesia que el siervo de Dios es su pastor y su esposa es su ayuda idónea. Y gracias a su esposo, su pastor lo tiene bien claro, pero sí hay iglesias donde empieza a haber esa, pues, desobediencia a la palabra de Dios. Pues vamos a ver qué dice. Ya lo había leído nuestra hermana, pero si lo puede volver a leer algún joven. ¿Tu hermana? Hechos 14:23. Vamos primero con esto y ahorita vamos con eso. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con algunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, hay quienes luego quieren confundir y dicen, no, pues puede ser anciano o anciana. Y no, las ancianas, dice el apóstol Pablo, que enseñan a las mujeres más jóvenes. Y no es porque Dios sea machista, al contrario, Dios nos conoce perfectamente y sabe que el deber de un hombre es proteger a su esposa, proteger a sus hijos, a sus hijas y enseñarles la palabra de Dios. Y decir, no, pues vamos a designar a una hermana como pastora, la verdad es que es una irresponsabilidad de los varones en una congregación. Es nuestra responsabilidad exponer la palabra de Dios. Obviamente las hermanas pueden estudiar y prepararse. Hay escuelas cristianas serias que también en el instituto de la convención pueden estudiar las hermanas para dar estudios a las hermanas, para profundizar en la palabra de Dios, pero no para ir contra la palabra de Dios que dice, estas son las características que debe tener un hombre: prudente, decoroso, sobrio, todas las características que Dios demanda de un pastor, ahí están. Filipenses 1:1. ¿Usted, hermana, nos ayuda? Y Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispo, a diferencia de la Iglesia Católica, donde hay como que una jerarquía, un obispo o un episcopo, la palabra en griego, es un supervisor, es alguien que debe supervisar que las cosas en la iglesia se lleven conforme a la palabra de Dios, pero también es un hermano y también fue salvo por gracia. No es como que llegar y besarle la mano, ¿no? Los hermanos son siervos de Dios, y yo sé que ustedes lo han visto en nuestro hermano Esteban, es alguien que está para servir. Y obviamente la Biblia dice cómo gobernará a la iglesia de Dios, es decir, debe de haber disciplina. Si alguien que se dice cristiano empieza a actuar contra la palabra de Dios, la congregación debe animarlo a que se vuelva a la palabra de Dios, y si esa persona, ya siendo miembro bautizado de la iglesia, que es conocido entre sus familiares, en la comunidad, que es alguien cristiano, no quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, se relaciona, por ejemplo, un joven o una señorita que está buscando un noviazgo fuera del pueblo de Dios, hay que animarlos a que vuelvan a la palabra de Dios. Ahora, si hay un pecado grave como adulterio, debe haber disciplina, y eso nuestro hermano lo irá enseñando como la palabra de Dios. Pero otra vez dice obispos, no dice obispos, hasta se ve raro. Nuevamente, Dios a todos nos da dones. Y hay hermanas, por ejemplo, si una hermana tiene una situación con su esposo, o una situación de mujer, la esposa, la del pastor, en ocasiones puede ser que no esté una hermana madura en la fe, pues la puede animar, la puede visitar, o sea, lleva una función pastoral, pero no es la pastora de la iglesia, ¿no? La palabra de Dios no enseña eso. Y no es porque Dios las haga menos, hermanas, al contrario, es porque Él quiere proteger a las mujeres. Y también la crianza en el hogar
¿quién tiene más influencia, el hombre o la mujer? ¿Quién sale más tiempo? Es el hombre, Yo iba ¿verdad? a comentar que la Biblia dice eso, ¿no? Nosotros nos da una responsabilidad también muy grande como mujeres. Así es. Es el educar en la palabra de Dios a nuestros hijos. Así es. Entonces, para Dios, las hermanas y los hermanos somos igual de valiosos, pero Dios define roles dentro de la congregación. También en el caso de los diáconos, se menciona una diaconisa, pero principalmente una diaconisa en ese tiempo se refería a alguien que servía, ya sea pues servir alimento, servir limpieza, que también los hombres lo podemos hacer. Yo lo he hecho muchas veces en la iglesia, andar limpiando o servir, cocinar, pues la verdad no soy muy bueno, entonces mejor las hermanas, la mayoría. También hay hombres muy buenos para cocinar, pero el servir en la iglesia no nos hace menos, al contrario, dijo el Señor, el que quiera ser el mayor entre vosotros sea el siervo. Acomodar sillas, limpiar el baño, es algo de mucha honra cuando estamos sirviendo a Dios y también en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, definitivamente no es que Dios las haga menos, sino que Dios da roles por su sabiduría y porque Él es el que manda en la iglesia, no nosotros. A través de su palabra, Dios nos dice cómo quiere que sea la iglesia. Por último, nuestro hermano Esteban nos puede dar con Hechos 6, 3 al 6. Sí, claro. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, varones, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Entonces ahí vemos nuevamente que para que hubiera un orden en la congregación, la iglesia de Jerusalén pues, fue muy grande, eran más de 3,000 personas, como leímos, fueron bautizados. Entonces había una situación social muy diferente a la nuestra. En México hay mucha pobreza, pero créanme, los tiempos del Señor eran mucho peor. Ni siquiera había todas las comodidades que tenemos, la luz, ¿no? Entonces, el simplemente darle alimento a una viuda que su esposo murió en la guerra, fuera romano, fuera griego, fuera judío, era una función importante en la iglesia, el ayudar a las personas que tenían necesidad económica. Entonces los apóstoles estaban descuidando el dar enseñanzas, el dedicar tiempo a la oración. Entonces el Espíritu Santo los guió a que designaran 7 varones. No tienen que ser 7 diáconos, pueden ser más, pueden ser menos según la congregación, pero sí está dando las características morales de una persona pues que sea sin reproche, o sea, que su conducta vaya de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? No. Bueno, pues hasta nos quedó tiempo el día de hoy. Como les digo, gracias a Dios en nuestra convención regional y en nuestra congregación no se ha dado una polémica tan fuerte que se divida, pero sí hay lamentablemente personas que se confunden y pues les empieza a gustar el reconocimiento al exponer la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios no nos da una autoridad, la autoridad la tiene la palabra de Dios. Y el hecho de compartir el evangelio para una hermana no debiera ser una tentación para querer tomar un lugar que no le corresponde. Los siervos más grandes que yo he conocido, nuestro hermano Jacob, el hermano Julio Montes, el fundador de la Universidad Cristiana, que mi esposa ahí estudió, yo observaba a sus esposas, eran mujeres de mucho conocimiento bíblico, de mucha oración, de mucho servicio en la iglesia. No dudo que sea el caso de mi hermano, no tengo el gusto de conocerlo, pero eso no las movía como para querer mandar en la congregación o tener una autoridad que la palabra de Dios nos da. Toda la congregación, al momento de tener una sesión de negocios, tenemos un voto, pero lo que debe reinar que es el amor. Permanezca el amor fraternal, o sea, que como hermanos estemos unidos en el evangelio, más allá de, no, pues es que como bautistas somos la denominación más bíblica, ¿no? Lo que debemos demostrar es humildad para que entonces el mundo crea, diga, mira, estas personas realmente aman a Dios y pues, se reflejan en sus vidas. Pues si no hay alguna pregunta, hermanos, el tiempo nos quedó de... No sé si tengan alguna... Pues no, yo creo que quedó muy claro, ¿no? La ley se cumple y que no por gracia dejamos de cumplirla, ¿verdad? Y no por eso dejamos de congregarnos y dejamos de exhortar a los hermanos o dejamos de
que también nos exhorten a nosotros, porque también fallamos. Así es. Bueno, aprovechando el tiempo y el comentario que hizo nuestro hermano, nuestra hermana está reiterando, ¿alguien de acá que quiera buscar Romanos 6, 1 y 2, por favor? Es algo muy, muy importante para que si alguien está viendo la grabación o la ve más adelante, pues quede bien claro, ¿verdad? Que la gracia no es permiso para pecar. Hermanas, adelante. Muertos al pecado, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si yo me profeso cristiano y quiero vivir una vida pues, que no refleje los que ya, si supuestamente yo ya morí al pecado, lo mostré en el bautismo, que ya no quiero vivir una vida de pecado, de enojo, de gritería, cualquier pecado, ¿cómo voy a volver a vivir en eso? Que había muchas filosofías griegas en los tiempos del Nuevo Testamento que decían, no, pues entonces tú peca más para que cuando Dios te perdone la gracia sea más grande. Algo ridículo, la verdad, pero sí lo creía. Y tristemente, como dice mi hermano, hay cristianos que dicen, no, pues si ya no estoy bajo la ley, pues ya puedo vivir como me dé mi gana y estoy bien. No, eso no va contrario a lo que Dios espera. Dios quiere que vivamos en santidad. Incluso que estaba yo buscando información que vi la clase de domingo pasado sobre Jonás para los niños, sí, vi un comentario y decía, entonces ¿por qué? O sea, poniendo como ejemplo a Jonás, que porque Dios decía que nos daba libre albedrío, pues como que la persona estaba equivocada en su mente que Dios nos daba ese libre albedrío, como diciendo él, bueno, si lo estaba obligando a ir a otro lado y no a donde él quería, no hay libre albedrío. Claro que sí, nada más que Dios te está dando una indicación para cumplir la ley, para cumplir lo que viene él en su designios, en lo que nos tiene que dar como ejemplo en cada personaje de la Biblia, ¿verdad? Sí. En cada entonces, pues definitivamente se me hizo un comentario fuera y gracias a Dios fue el único comentario como que no sí. Pensando, ¿verdad? Pero decía, pues entonces ¿cuál es el libre albedrío? Claro que sí, porque si no nos hubiera dado libre albedrío, entonces Jonás no hubiera ido del otro lado. Sí, ahí el concepto del libre albedrío en la Biblia, más que darnos una completa libertad, porque yo les diría, se me hizo muy interesante una ilustración de un pastor, el presidente de un seminario conservador en Estados Unidos. Llegó una persona y le dice, yo creo que el ser humano tiene voluntad absoluta, que Dios no puede atraernos a Él conforme a lo que dice, porque dice el Señor Jesucristo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces dice, pasó una mujer embarazada y le dice, ¿el bebé que está ahí es un ser humano? Sí, ¿verdad? Es un ser humano. ¿Tiene libre albedrío? Es decir, puede decidir qué hacer? Pues no, lo van a llevar donde la mamá mande, ¿verdad? Entonces Dios, a la par de que nos hizo criaturas libres, Él sabe qué decisión vamos a tomar, y no es porque nosotros tomemos la decisión, sino por su gracia. Es decir, todos somos salvos por gracia, no porque tuvimos esa buena decisión de recibir al Señor. No significa que Dios escoge solamente a los buenos, ninguno somos buenos, no. Solamente Dios es bueno. Pero sí, hermana, más que el libre albedrío, la palabra de Dios habla de la soberanía de Dios, de que Él en su misericordia tiene, como dice el apóstol Pablo, no se trata del que corre o del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano Luis, ¿puedes orar para concluir el tiempo de estudio, por favor? Claro, hermano. Señor, gracias damos por tu bendición. Señor, gracias por tu hermano Fernando, gracias por este estudio, gracias porque también nos ayuda en nuestras bases, nos da esta conciencia, Señor, de estar cerca de ti, siempre a través de guardando, como bien dice tu palabra, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, Señor, todo lo que tú nos has encomendado. Señor, te pedimos que sigas en los proyectos de esta iglesia, Señor, y que si así lo deseas,
agradeciendo mucho la ayuda de nuestros hermanos de la primera, podamos convertirnos en iglesia en unos meses más, Señor. Te pido que lleves con bien a nuestros hermanos, Señor, y que también nos prepares para seguirte alabando este domingo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.